Bien, vamos a hacer un eh, tutorial de paso a paso para realizar el diseño de una pieza eh, de naturaleza cilíndrica y vamos a diseñar su CAD inicialmente para posteriormente llevarla al módulo de manufactura de Creo Parametric. Entonces vamos a explorar el módulo de diseño CAD para posteriormente llevar la geometría o el modelo al módulo CAM de manufactura asistida por computador. En primer lugar, lo que debemos identificar es que debemos crear una carpeta en la cual vamos a ubicar nuestra pieza a desarrollar. Entonces, yo le voy a llamar al proyecto eje mecanizado y en esa carpeta voy a ubicar todos los archivos derivados del diseño y la manufactura que vamos a desarrollar. Abrimos el software Creo Parametric, la última versión que tengamos disponible. Y una vez el software está abierto, lo primero que debemos hacer es matricular el directorio de trabajo o la carpeta que previamente hemos creado. Con ello, pues todos los archivos, diseños y todo lo que desarrollemos en el software irá a reposar una vez guardado en la carpeta que hayamos seleccionado como directorio de trabajo. Entonces seleccionamos el directorio de trabajo aquí y ubicamos la carpeta que determinamos para desarrollar, en mi caso eje mecanizado, y le damos a aceptar. Siempre verificamos que nuestro directorio de trabajo ha sido efectivamente creado y con la ruta. Cuando abrimos un fichero, como lo hice anteriormente, y vemos que efectivamente estamos en la carpeta que hemos creado, eje mecanizado. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a realizar es el diseño del eje. Entonces, para eso vamos a irnos a nuevo o new en inglés y vamos a determinar que vamos a hacer una pieza sólida y es importante que desactivemos la plantilla por defecto debido a que pues por preconfiguración del software utiliza un sistema predefinido de metrología en el cual pues tenemos que identificar cuál sería el sistema en el cual nosotros vamos a hacer el diseño, si es en el sistema métrico o es en el sistema inglés, anglosajón. Por ello desactivamos la plantilla porque le vamos a indicar posteriormente que vamos a trabajar en el sistema métrico. Le damos el nombre, eje mecanizado. Es importante de que los nombres de las piezas sean continuos, que no tengan espacios y en caso de tenerlas, poner un guión o un guión bajo, porque el software no reconoce los espacios cuando va a guardar. Le damos a aceptar y posteriormente entonces nos indica en la plantilla el sistema en el cual vamos a trabajar. Vamos a trabajar en el sistema MKS como subunidad el sistema de milímetros, milímetro newton segundo de parte sólida, sistema absoluto. Entonces escogemos esta opción y aceptar. Cuando indicamos aceptar, tenemos los tres planos de generación del diseño de las piezas. Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer es un sketch en un plano frontal o un esbozo, sketch o esbozo. Seleccionamos el plano frontal donde vamos a hacer el diseño que posteriormente le vamos a hacer las diferentes operaciones o de extrusión, de barrido, revolución, todas las operaciones que tenga disponible el software para crear nuestro modelo 3D, nuestro modelo CAD 3D.
Seleccionamos el plano, nos vamos a vista de esbozo y en vista de esbozo siempre sugiero que nos muestre la vista de planta de esbozo, que es este icono, vista de esbozo para orientar el plano de esbozo paralelo a la pantalla. Entonces aquí tenemos la vista inicial. Si vamos a hacer una línea, entonces seleccionamos el comando de líneas y establecemos la línea si la vamos a hacer horizontal o vertical. En este caso, como vamos a hacer un perfil, entonces yo voy a desarrollar el perfil del eje. Y el perfil del eje es un eje de 150 milímetros. Como voy a hacer el perfil, entonces voy a indicarle aquí cuando una vez tecleamos la línea, nos vamos a seleccionar e inmediatamente nos aparece la cota por defecto que nos quedó la línea. La podemos modificar. Como es un perfil, y el diámetro será de 150, entonces su radio es de 75. Igualmente vamos al comando de línea y hacemos la siguiente parte del perfil, en el cual pues identificamos de acuerdo a lo que hemos estipulado. 50 le voy a dar acá y voy a bajar escalonado de 25 cada. Bajo, le doy doble clic, le doy 25. Aquí otros 50. Y aquí bajo otros 25. Finalmente, selecciono otra línea de 50. Las líneas deben estar pegadas. Utilizo el comando de línea y voy al final y finalmente cierro mi perfil. Es importante que tenemos el diseño del esbozo completamente cerrado cuando aparece una área rosada. Quiere decir que esa área rosada está delimitada por líneas completamente cerradas. En caso de que no cierre, no aparece rosado y es porque posiblemente hay una línea sobre otra o las líneas no están cerradas completamente. Entonces tienen que verificar bien que todas las líneas estén cerradas. Como ya tengo mi perfil, entonces le voy a dar a aceptar. Vamos a realizar una operación de revolución sobre este perfil, el perfil de abajo. Entonces le voy a dar revolución y mi eje, aquí el eje de simetría, lo voy a seleccionar en esta parte. Cuando selecciono ese eje de simetría, entonces ya tendré la operación de revolución completamente ejecutada y la confirmo en aceptar. Con esto pues ya tenemos nuestra pieza inicial y es importante que la guardemos. La guardemos en formato .prt. También la podemos guardar en otros formatos. Es indispensable guardarla en PRT. Le vamos a dar guardar. Y esto es importante porque si no la guardamos no nos va a aparecer en el módulo CAM o en el módulo de mecanizado manufactura asistida por computador, porque él va a extraer los archivos nativos en los cuales se diseñó la pieza. Muy bien, vamos a ir al módulo CAM o al módulo de manufactura. Entonces, lo que podemos es crear un nuevo proyecto. Aquí le podemos centrar nuevamente la pieza y vamos a crear un nuevo proyecto. Este caso del proyecto ya migramos del diseño asistido por computadora a la manufactura asistida por computador. Entonces vamos a este icono de mecanizado o manufacturing, conjunto CN
y también desactivamos la plantilla por defecto e indicamos que vamos a hacer la manufactura de un eje. Igualmente recuerden los espacios que no se deben dejar, se dejan guión bajo. Le damos a aceptar y entonces también le indicamos de que vamos a trabajar en milímetros, newton segundos, coordenadas absolutas. Le damos a aceptar. Entonces nuevamente ya entramos al entorno CAM de manufactura asistida por computador y lo primero que vamos a hacer es llamar el modelo de referencia. Entonces le damos clic acá, desplegamos las opciones y indicamos montar modelo de referencia. Una vez indicamos el modelo de referencia, entonces vamos a llamar la pieza eje mecanizado, que es la pieza CAD que hemos desarrollado. Como la hemos guardado, pues vemos que la llamamos para trabajar sobre ella y la ubicamos por defecto. Y procedemos a aceptar o a confirmar esta operación. Con ello ya tenemos nuestra pieza inicial en la cual vamos a hacer las diferentes operaciones de manufactura. En este caso de torneado, porque es una pieza de naturaleza cilíndrica que generalmente se manufactura en un torno metalmecánico o un torno de control numérico. Vamos a indicar entonces el 0 de pieza. Para ello ubicamos el icono sistema de coordenadas y lo ubicamos en esta parte más externa de la pieza y central. Para ello entonces le damos clic en sistema de coordenadas y seleccionamos los tres planos que intersecan este punto. Entonces, primer plano y presiono la tecla de control, la dejo sostenida y selecciono los otros tres planos. Segundo plano y el tercer plano, que es este que está sobre la superficie externa de la pieza. Aquí podemos ver efectivamente que tenemos el 0 o el axo, que lo vamos a reconfigurar como 0 de pieza, y es indispensable aquí en la pestaña de orientación que pues el XY puede estar, al ser una pieza simétrica, puede estar el X en el sentido como logra verse que está actualmente, y el Y también, y el Z saliendo de la pieza, tal como se muestra allí. En caso de que no logren, pues tienen que ubicar estas opciones en las cuales finalmente se cambian el sistema de medición y hasta que logren ubicar el Z hacia afuera. Es importante que el Z esté hacia afuera y que esté en esta ubicación. Finalmente, en propiedades, lo que vamos es a indicarle que mi 0 de pieza va a tener ese nombre, 0 de pieza, y aceptamos. Vemos acá el árbol de operaciones, las operaciones que hemos desarrollado. Tenemos una pieza, tenemos un 0 de pieza ubicado. Miren que cada vez que yo selecciono un sistema de coordenadas o el eje, él se sombrea o se delinea en color verde. Igualmente, miren el 0 de pieza, cuando yo lo selecciono acá, se aparece acá como el sistema inicial de coordenadas. Y ese va a ser el sistema de referencia para hacer el mecanizado. Bien, ya tenemos la pieza, tenemos el 0. Vamos a indicar entonces el suministro de trabajo. Entonces, el suministro de trabajo vamos a indicarle que sea una pieza trabajada automática. Y miren que por defecto hay dos opciones de que la pieza sea o cuadrada, rectangular, que sea un paralelepípedo, o que sea circular. Al mirar que es un cilindro, miren que el cilindro no está acorde, conforme a la naturaleza o el eje transversal de simetría de la pieza. Entonces,
Para ello ubicamos la pieza circular y para eso el cero de pieza con su Z hacia afuera nos va a reorientar el suministro. Entonces aquí podemos ubicar, darle clic al cero de pieza y efectivamente ya se me reconfigura de acuerdo a la posición Z y la ubicación del eje transversal. Entonces allí ya podremos aceptar y tenemos entonces el suministro que va posteriormente a ser mecanizado hasta obtener la pieza de color gris que hemos diseñado previamente. Muy bien, entonces tengo mi cero de pieza. Vamos a crear, vamos a matricular el cero de pieza aquí en la pestaña de operación, y en esta pestaña de operación vamos a indicarle al software de que mi cero de pieza es el que yo he creado. Entonces le damos operación, el cero de pieza va a ser este, yo lo puedo seleccionar acá en mi árbol de operaciones y le voy a indicar que voy a tener un plano de retracción de seguridad sobre esta zona. La selecciono y le indico que ese plano está retirado a 10. Es decir, que la herramienta se va a mover solo hasta aquí en movimiento rápido por seguridad. A partir de ahí ya va a hacer las operaciones de mecanizado controlado. Cuando entonces le indicamos ese valor, también debemos definir algo importante que es el centro de trabajo. Entonces voy a cancelar aquí y nuevamente vuelvo a esa opción. Entonces vamos a seleccionar el centro de trabajo en este icono y el centro de trabajo va a ser el torno o late en inglés. Y configuramos el postprocesador que es el número 11 utilizado. Aceptamos. Miren que efectivamente ya tengo un centro de trabajo. Solo se crea un centro de trabajo para hacer las operaciones. Y procedo entonces ahora sí nuevamente a matricular el cero de pieza en la pestaña de operación. Selecciono, ya aparece el centro de trabajo por defecto, ya se ha creado y creo el cero, configuro el cero del programa que va a ser mi cero de pieza y el plano de retracción que va a estar sobre esta zona, un valor de 10 y le doy a aceptar. Muy bien, el siguiente paso es definir la herramienta de corte. Voy a definir una herramienta de corte predefinida, un buril. En el taller de máquinas y herramientas debemos corroborar los radios de las pastillas de corte para hacer el mecanizado del eje en el torno. Y esta es una sugerencia inicial para indicarle el radio y el tamaño, los tamaños específicos del buril y el radio que deba tener. En este caso nosotros contamos con pastillas inserto de radio 1.5, entonces aplicamos esa herramienta, la creamos acá, aquí aparece y posteriormente aceptamos. Con ello ya tenemos herramientas para hacer el corte como tal. El siguiente paso es generar entonces un perfil de torneado. Dentro de la pestaña mecanizado al final o entre las opciones finales vamos a encontrar el perfil de torneado o la acción de perfil de torneado que crea un corte para representar el área que se convertirá o que va a ser operacionada, va a ser accionada, operacionalizada en el torno. Entonces le damos clic en perfil de torneado, me dice que seleccione un score de posición, es mi inicio de pieza, entonces yo allí indico nuevamente el cero de pieza. Miren lo importante que es el cero de pieza. Sin cero de pieza yo no podría configurar y hacer todas estas actividades.
Selecciono el cero de pieza y vemos que hay un inicio y un fin. Como el suministro en esta parte es igual al diámetro final de la pieza, entonces bastará con que mi trayectoria del perfil vaya hasta esta parte. Por eso lo que hice yo fue arrastrar con el clic del mouse sostenido, el clic izquierdo, y lo llevo hacia esta parte. Con esto ya tendré el perfil y lo acepto. Ya tengo mi perfil de torneado. Y voy a hacer la primera operación de mecanizado de desbaste. Entonces voy a ubicar aquí en torneado, voy a ubicar acá en torneado y le voy a indicar que voy a hacer un torneado de desbaste. El torneado de desbaste, entonces, cuando le damos clic, le definimos que vamos a trabajar una herramienta, la herramienta que hemos creado, la herramienta 1. Vamos a trabajar con un cut fit de 1200, un paso de 1 milímetro de profundidad por pasada, y como lo habíamos hecho en los ejercicios previos, recuerden que las revoluciones por minuto están en función de la velocidad de corte. La velocidad de corte por 1000 dividido pi por el diámetro de la pieza. Entonces, en este caso nos da 509 RPM, ¿sí? Recuerden la fórmula: velocidad de corte y revoluciones por minuto, y tenemos efectivamente esta fórmula. La velocidad de corte: si yo indico una velocidad de corte de 1200 metros por minuto, podré calcular las RPM, las RPN o las revoluciones por minuto. Sabiendo que la velocidad de corte la indicamos de 1200 metros por minuto para una 0, 10, 20. Tenemos el número pi, lo voy a decir igual pi, igual pi con 4 dígitos. Permíteme, yo reviso la sintaxis. Bueno, el pi es 3.141516. No tengo en este momento el número pi, y el diámetro es de 150 milímetros. De aquí entonces yo podré indicar que las revoluciones por minuto, las RPN, N o las RPM, las revoluciones por minuto, va a ser igual a 1000 veces la velocidad de corte dividido el número pi por el diámetro. Mil veces la velocidad de corte. Ok, entonces si yo indico que mi velocidad de corte es de 600, entonces mis RPN disminuyen, ¿sí? Entonces vamos a usar una velocidad de corte de 600 metros por minuto y unas RPN de 1273 revoluciones por minuto. Estas son las revoluciones a las que giraría el torno CNC
en 1 minuto, revoluciones por minuto. Entonces nuevamente voy al software y le voy a indicar efectivamente eso. 600, paso de 1, y acá le vamos a dar 1273. ¿Listo? Con esto acepto y ya tengo entonces el primer torneado de mi pieza. Le doy clic derecho, ejecuto la trayectoria y efectivamente hace el primer mecanizado de desbaste. ¿Sí? Recuerden, clic derecho, ubicamos este icono de ejecutar trayectoria. Puedo disminuir la velocidad para ver los movimientos y las pasadas de forma más controlada. Pues hace el primer desbaste de la primera zona y posteriormente genera el segundo desbaste de la otra zona. Hacer el mecanizado. Para generar el código, cuando finaliza la simulación, entonces le podemos dar fichero, guardar como MSD, escogemos las tres opciones que guarden el fichero en la máquina y la identificación del proceso. Le damos salida, nos va a generar en la carpeta donde estamos guardando todos los archivos, la carpeta matriculada de eje mecanizado, un archivo torneado de desbaste en TXT, le vamos a aceptar, que va a generar el código G de las trayectorias que va a hacer el mecanizado, los códigos G previamente estudiados en el curso. Entonces, cuando le indicamos la generación del código, aparece una pantalla, en pantalla negra, le doy Enter y con ello también le doy Enter y él me indicará el tiempo de ciclo de la operación, 7.53 minutos. Y si vamos a la carpeta de eje mecanizado, vamos a encontrar un archivo .tab, torneado de desbaste, que sería el insumo que se le entregaría a la máquina para hacer esa trayectoria, el desbaste. Igualmente nos falta una última operación que es hacer el acabado. El acabado es un torneado de perfil. Entonces vamos a ejecutar un torneado de perfil. Vamos a seleccionar esta opción, torneado de perfil, con la misma herramienta T01. El cero de pieza ya está definido. Vamos a indicarle los parámetros. 600 milímetros de avance. En los acabados podemos utilizar unas revoluciones por minuto mucho mayores. Le vamos a dar 2000 y en movimientos de herramienta le voy a indicar que siga la curva de torneado. Entonces sigo la curva, selecciono la curva y le doy a aceptar y acepto la operación. Con ello, entonces, después de que hace el desbaste, ejecuto la trayectoria y lo que hará es que pasará por todo lo que ha previamente mecanizado y hará un mecanizado final que sigue esta secuencia, que está un poco rápido, pero vuelvo a ejecutarla más lentamente. Clic derecho, ejecuto trayectoria. Le voy a dar menor velocidad para ver el movimiento controlado y le doy a avanzar y hace ese corte. Si yo quiero ver todas las mecanizadas que yo he realizado, entonces me ubico aquí en OP010, Plate 010, ejecuto las trayectorias y me va a hacer entonces primero el desbaste, zona por zona. Miren que como definimos una profundidad de 1 milímetro, entonces él hace una pasada, corta material y baja 1 milímetro. Hace una pasada y baja otro milímetro y así sucesivamente hasta cubrir. Voy a aumentar un poco la velocidad hasta cubrir toda la geometría. Cuando hace todo el desbaste, recuerden que hay otra operación que es torneado de perfil. Miremosla.
Cuando termina el desbaste, pasará posteriormente a ser un mecanizado de perfil, este que está haciendo aquí. Listo, muy bien. Y yo puedo guardar pues todo el programa, todas las dos operaciones nuevamente con las tres opciones y le puedo indicar que es el torneado de desbaste, que están las dos operaciones, torneado, desbaste y torneado, desbaste y perfil. Y acepto. De la misma forma también me aparece pantalla negra. Le doy Enter para aceptar la ejecución, Enter. Y ya me dice que demoraría 7.82 minutos. Demora un poco más porque pues tiene dos operaciones. Y la podemos ver acá, el torneo de Basti Perfil. Y aquí generamos el código G de las dos operaciones. Muy bien, entonces también puedo guardar el torneo de perfil por aparte de la misma forma. Entonces yo ejecuto la operación y le doy fichero, guardar como MSD, lo puedo guardar por separado y este sería solo el torneo de perfil. Le doy a aceptar, pantalla negra, entonces le digo Enter cuando me diga que ingrese el número de programa aquí en la pantalla y me va a decir que ese perfilado demora 0.29 minutos. Entonces, eso es alrededor de un tercio de minuto, son 13 segundos. Entonces, lo podemos ver que también tenemos el torneo de perfil, el código G de ese torneo de perfil. Miren que solo hacer ir a esas coordenadas, ¿cierto? La coordenada 00, después 100, x25, después a z-50, es hacer toda esta trayectoria que ya hemos visto. Muy bien, estas son las operaciones básicas para la manufactura de tornos CNC y mecanizado de piezas con eje cilíndrico. Muchas gracias por revisar este tutorial.